¿Qué es un genio? Si alguien nos pidiera que digamos el nombre de un genio científico, es muy probable que lo primero que venga a nuestras mentes sea el nombre de Einstein. Pero, ¿por qué es Einstein considerado un genio? Quizá porque logró explicar fenómenos que no habían podido ser explicados antes, logrando así predicciones muy precisas sobre fenómenos muy lejanos en el espacio-tiempo. La más famosa predicción fue la de 1919, en la que el astrónomo Arthur Eddington junto a su equipo observaron un eclipse y comprobaron la curvatura que la luz sufre al pasar cerca de un objeto masivo. Otra famosa predicción fue la detección de ondas gravitacionales causadas por una colisión de agujeros negros a una distancia de 1.300 millones de años luz. Esta predicción fue corroborada en 2015 por la empresa LIGO. Otro ejemplo de genio científico podría ser Newton. Con sus grandes aportes para entender mejor los efectos de la gravedad, otorgó a la humanidad una conciencia superior a la que se tenía antes de su trabajo. Otros genios de la física que podrían venirse a nuestra mente son Heisenberg, Planck, Schrödinger, Feynman. Todos ellos por su ayuda para comprender el comportamiento de las partículas subatómicas. Lo que tienen en común todos estos genios es que ampliaron radicalmente la esfera del conocimiento humano. Antes de continuar, y como es ya costumbre en las investigaciones epistemológicas, nos será necesario establecer una definición precisa de la palabra conocimiento, pues al genio le atribuiremos principalmente la capacidad de expandirlo. Por conocimiento quiero referirme al conjunto de conceptos y explicaciones que conforman nuestra interpretación de los fenómenos del universo. Y por expansión del conocimiento entiendo a la suma de nuevas explicaciones que se adhieren a este entramado conceptual. Esta definición de conocimiento estaría demasiado escueta si no definimos también lo que entendemos aquí por explicación. Los seres vivos no somos un sistema cerrado, sino que somos 100% dependientes del entorno. Y por ello, tenemos la capacidad de estar abiertos a él, de percibir datos del exterior. El problema es que esos datos son en primeras apariencias aislados, y de esa forma poca utilidad tienen. Los datos que percibimos tienen que estar asociados dentro de un discurso para poder ayudarnos a sobrevivir. A la manera especial de asociar que tenemos los Homo sapiens le llamamos explicación. Y una explicación es la relación conceptual que une a los datos observados. Por ejemplo, un primer dato observado podría ser el cambio de posición que sufre el Sol en el firmamento durante el día. Y un segundo dato observado podría ser el cambio de posición que experimentan los otros astros en el cielo durante la noche. Una explicación, o sea, un discurso que une a estos dos datos observados, es que tanto el Sol como los demás astros se mueven cumpliendo una órbita alrededor de la Tierra. Esta fue una explicación muy popular durante varios siglos, en especial aquella que conocemos como sistema tolemaico, una profunda y detallada explicación sobre el movimiento que el Sol y los demás astros supuestamente realizaban orbitando la Tierra. Se crearon cientos de cálculos matemáticos, ilustraciones y otros tipos de representaciones artísticas para justificar lo que se podía observar. Y lo que se podía observar era que los astros y el Sol se movían orbitando nuestra Tierra. Pero a medida que pasaba el tiempo y que más humanos nacían y morían, más datos percibimos de los astros y estos se fueron acumulando en el lenguaje y en la cultura. Con los nuevos datos se crearon instrumentos que con los años se perfeccionaron, permitiéndonos observar con mayor detalle nuestro entorno. Lo suficiente para darnos cuenta que las teorías geocéntricas no eran compatibles con las observaciones acumuladas. Surge entonces una nueva teoría que incluya la anterior y la mejora, refutando aspectos en ella, ampliando así la esfera del conocimiento humano. Un genio es el que ahonda tanto en estas explicaciones del universo que termina por producir nuevas explicaciones, nuevas relaciones entre datos observados. Y como la obra del genio se convierte también para el autor y para los espectadores en un nuevo dato observado,
abre el camino para que él u otras personas puedan relacionar este dato con otros y así enriquecer a este entramado conceptual que hemos llamado conocimiento. Pero no solo en las ciencias existen los genios, también los hay en las artes. Y quizá analizando lo que es un genio en estas, logremos acercarnos un poco más al concepto de genio que aquí queremos esbozar. En las ciencias nos resultaba más fácil saber quién era un genio y quién no, puesto que tenemos un factor de medida explícito, la tecnología. La ciencia tiene la capacidad de producir conocimiento que puede ser usado para facilitar tareas y realizar hazañas antes imposibles. Y aunque las artes también producen tecnologías, estas son tecnologías de carácter político y por lo tanto no son fáciles de medir, pero quizás sean un requisito indispensable para que una sociedad considere a un autor como un genio. Desde siempre, la calidad de una explicación o teoría científica es mensurable por las aplicaciones que podemos darle al comprenderla. Por ejemplo, al entender más a fondo cómo funcionan y de qué están compuestos los átomos, pudimos crear energía a partir de la fisión y de la fusión de su núcleo. Gracias a que entendemos un poco más cómo funciona el movimiento de los planetas, podemos enviar sondas a ellos y poner satélites en el nuestro. Asimismo, en otras sociedades, el cazador indígena examina las huellas de los animales para obtener información, como la profundidad de la huella y la distancia entre cada una. También analiza la forma en que la tierra está comprimida bajo la huella y la dirección del viento cuando se la encuentra. A partir de estas observaciones, los cazadores pueden deducir una serie de conclusiones sobre la presa, como su tamaño, peso, velocidad y dirección. Estas conclusiones les permiten seguir la pista de la presa con mayor precisión y aumentar las posibilidades de éxito en la caza, al entender mejor las características de una huella. Los seres humanos poseemos una multiplicidad de mecanismos para interactuar con lo extracorporal. Tenemos el sistema visual para percibir una parte del espectro electromagnético que rebota o irradia de los objetos. Contamos con el sistema auditivo para captar algunas vibraciones del medio, el sistema olfativo para detectar partículas emanadas de cuerpos y muchas otras habilidades que nos permiten percibir lo que hay fuera de nosotros mediante señales electroquímicas que se convierten en datos observados. Aunque no estamos haciendo referencia solamente a los datos percibidos por la vista. Pero estos datos no tienen ninguna importancia si no son relacionados con otros. A esta relación es a lo que llamamos explicación, la cual puede ser una explicación artística, filosófica o científica. Al igual que en las obras artísticas, ninguna obra científica es pseudocientífica. Tampoco hay pseudofilosofía. Lo que hay son obras en las que se sintetiza más información y obras en las que se sintetiza menos información. Aquello que llaman pseudociencias o falsas filosofías son obras que no contienen la información actualizada que refuta las explicaciones que da la obra. Sí, también las obras artísticas dan explicaciones. Explican fenómenos psíquicos más complejos que el movimiento planetario. Explican sensaciones, emociones, frustraciones y muchas cosas que las palabras no pueden abordar. Por eso se hacen música, o imágenes, o ambas, como en el cine y la poesía. En la actualidad, la cantidad de datos observados o información que puede llegar a poseer una obra es de gran magnitud, debido al trabajo que millones de artistas y científicos han realizado durante la historia de la humanidad. Las obras o explicaciones definen la cosmovisión de un pueblo y de su época. Y a medida que surgen nuevas explicaciones u obras, cambia la manera que un pueblo tiene de entender al universo. Lo que consideramos genio es al autor de las obras o explicaciones que generan este cambio de paradigma dentro de una sociedad. Pero las obras del autor no surgen de la nada, ex nihilo nihil fit.
El autor se nutre de las obras que ha observado y de su observación directa del universo. No es responsabilidad del autor ser un genio, es más bien una suerte de azar lo que los convierte en uno. Los autores solo pueden hacer una cosa: producir la mayor cantidad de obras posibles durante su vida. Permítaseme hacer uso de una abstracción para concluir esta investigación. Imaginemos que una época es como una mesa y que una obra es como un objeto sobre la mesa. Cada vez que un autor crea una obra nueva, está colocando un nuevo objeto sobre la mesa. Cuando la mesa esté llena, se hará necesaria una nueva mesa para colocar sobre ella los nuevos objetos. Esta necesidad de una nueva mesa o de una nueva época es lo que crea el genio con su obra. Gracias por escuchar.